Buen día, mis estimados estudiantes. Vamos a hablar en esta ocasión de una introducción al reino animal. Vamos a empezar a ver los filum de invertebrados en orden de menor a mayor complejidad. Por eso en esta ocasión vamos a hablar del primero de los filum, el más sencillo, que es el filum Porifera. Vamos a dar inicio primero con características generales del reino animal. Recordarán que los organismos que integran el reino animal se caracterizan por ser pluricelulares, eucariotas, de nutrición heterótrofa y que se consideran ingestivos, puesto que incorporan el alimento a través de una estructura que conocemos con el nombre de boca. El reino de los animales es muy diverso, incluye muchos filos. Vamos a abordar algunos de los principales y los vamos a abordar en orden de complejidad, empezando de los más sencillos hacia los más complejos. En la imagen podemos apreciar un árbol filogenético de lo que es el reino animal. Recuerden que un árbol filogenético básicamente te da información sobre el posible origen evolutivo y las relaciones que existen entre los distintos grupos de animales. Podemos ver que una base inicia con un protista ancestral y que de ahí van derivando los distintos grupos de animales, empezando por las esponjas, que es el grupo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí vienen, por ejemplo, los nidarios, acá vienen los acelomados, que incluyen los platelmintos, los pseudocelomados, que incluyen los gusanos redondos, como los nemátodos, los celomados, que se dividen en deuterostomados, que van a incluir a todos los cordados, que básicamente son los vertebrados, y los protostomados, que van a incluir al resto de los invertebrados, que son los artrópodos, los anélidos, los moluscos. Pero para poder hablar con claridad y precisión y que todos estemos en la misma sintonía, pues tenemos que ir definiendo cada uno de estos términos que están aquí mencionados. Lo que es celoma, que es el que determina que los organismos sean celomados, acelomados o pseudocelomados, y qué es o en qué consiste la característica de protostomados o deuterostomados, para que podamos entender con claridad. Vamos a empezar por decir que los organismos tienen una simetría corporal que puede ser asimétrica, como el caso de las esponjas, puede ser radial, como el caso de los nidarios. En este caso estamos observando una anémona, o puede ser una simetría bilateral, donde el organismo puede ser, digamos, partido imaginariamente en dos lados exactos. La mayoría de los animales pues entran en este tipo de simetría bilateral. Aquí vemos, en el caso de los organismos de simetría bilateral, algunos de los planos del cuerpo que nos sirven como referencia para ubicar algunas partes del organismo. Entonces tenemos una parte anterior, que siempre está orientada hacia el lado de la cabeza, una parte posterior, que estaría, digamos, orientada hacia el lado de la cola, una parte ventral, que vendría estando hacia el vientre, como su nombre lo indica, y una parte dorsal, que estaría ubicada hacia la parte de atrás del organismo, hacia la espalda, digámoslo así, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos otros términos anatómicos que se utilizan, como el término proximal para referirnos a las estructuras más cercanas al tronco principal, o distal para referirnos a una estructura que está más lejana, la parte superior, la parte inferior. Aquí vemos la parte anterior y la posterior en el caso del ser humano, la parte cefálica y la parte caudal, que está orientada, cauda quiere decir cola, hacia la parte de la cola. Recuerden que hay muchos organismos que tienen una cola bien notoria, bien conspicua.
Para entender otros términos tenemos que recordar cuáles son las etapas del desarrollo embrionario en los animales. Primero que nada, obviamente, después de la fecundación se forma lo que llamamos el huevo o cigoto, y ese huevo o cigoto inicia con la segmentación. Las primeras células, producto de la división del cigoto, se les conoce como blastómeros, ¿sí? La primera etapa del desarrollo embrionario se conoce como mórula, y es que tiene aspecto como de una morita, una esfera formada de muchas bolitas. De la mórula se forma la famosa blástula. La blástula es una bolita de células que tiene una cavidad interna a la cual se le conoce como blastocele. Esa cavidad interna generalmente está llena de líquido nutritivo, es de lo que se alimenta el embrión durante las primeras etapas de su desarrollo, que viene siendo el famoso vitelo nutritivo. Y un blastodermo que cubre esa cavidad conocida como blastocele. Después de la blástula viene una reorganización de las células. Las células se mueven para dar origen a una nueva estructura que se conoce como gástrula. Al proceso se le llama gastrulación. Aquí tenemos que recordar que hay organismos que se les llama diblásticos porque tienen dos capas blastodérmicas, una capa interna y una capa externa. A la capa externa se le conoce como ectodermo, el prefijo ecto quiere decir por fuera, y a la capa interna se le conoce como endodermo. Así que estas capas sufren una especie de pliegue, un doblez, dando lugar a una estructura que aparece aquí como si tuviera la forma de una herradura, donde pueden apreciar que le queda un hueco en la parte inferior de esta figura que se conoce como blastoporo. Al arco ubicado en la parte superior, en la parte superior interna de esta especie de herradura se le conoce como arquenterón. Este blastoporo no lo pierdan de vista porque es el que nos va a determinar cuando un organismo es protostomado o deuterostomado, como se mencionaba en el árbol filogenético de los animales. Aquí vemos en comparación una gastrulación, pero de un organismo triblástico, es decir, que tiene tres capas blastodérmicas, una externa, una interna y una media. La externa e interna ya dijimos que se llaman ectodermo y endodermo respectivamente, y la media se conoce como mesodermo, aquí lo estamos viendo. Entonces aquí tienes ectodermo por fuera, endodermo por dentro y una capa media en medio de ambos que se llama mesodermo. El blastoporo sigue estando en la parte inferior y el arquenterón en la parte interna del embrión. El mesodermo generalmente da origen al celoma, ahorita lo vamos a mencionar, porque el celoma es eso precisamente, una cavidad recubierta por mesodermo. En este dibujo podemos ver que el blastoporo, digamos la apertura que muestra la gástrula en la parte inferior, en los organismos protostomados va a dar origen a la boca, ¿sí? Y en los organismos deuterostomados va a dar origen a lo que es el ano. De hecho, protos en este sentido quiere decir primero, y tomo viene de toma, que es boca. Entonces, formación, digamos, de la boca más a partir de lo que es el blastoporo. De ahí viene el nombre, protostomados. Y deuteros se interpreta como posterior, formación de la boca. Entonces, aquí se forma a partir del blastoporo el ano. No lo pierdan de vista porque toda esta terminología les va a servir también para la asignatura de anatomía. Aquí vemos la diferencia que existe entre los grupos de organismos acelomados, pseudocelomados y celomados. Los organismos acelomados simplemente no tienen una cavidad interna por fuera, digamos, del tubo digestivo. No cuentan con ella. Aquí tenemos como ejemplo una hidra.
Las hidras y los nidarios en general tienen una cavidad interna que cumple básicamente con varias funciones en el organismo, digestiva, respiratoria, circulatoria, que se llama cavidad gastrovascular. Y tenemos que el organismo está formado básicamente por dos capas de células, que son el ectodermo y el endodermo. Aquí tenemos un organismo que es triblástico pero no tiene celoma. El ejemplo que se pone aquí es el de un gusano plano. Esa es una planaria o gusano plano del filo de los platelmintos. Esto tampoco tiene cavidad alrededor del tubo digestivo. Aquí tenemos un nemátodo. Los nemátodos tienen una cavidad alrededor del tubo digestivo, pero es una cavidad que no se encuentra cubierta por células del mesodermo. Y como no se encuentra cubierta por células del mesodermo, se le conoce como pseudoceloma, es decir, falso celoma, ¿sí? Y finalmente, ya en los anélidos, en las lombrices de tierra, los poliquetos, por ejemplo, en los moluscos, los artrópodos, ya tenemos una cavidad cubierta por mesodermo que se conoce como celoma. Y que en nosotros sería, digamos, la cavidad que contiene los órganos de la parte torácica y de la parte abdominal. O sea, de la parte torácica estamos hablando de los pulmones, el corazón, y de la parte abdominal estamos hablando de lo que son el estómago, las tripas propiamente, el hígado, los riñones, que están cubiertas por fuera del órgano, por mesodermo, y por dentro de la cavidad por mesodermo, así que es un celoma verdadero, ¿sí? Ya pueden ver qué grupos se caracterizan por ser acelomados. Por ejemplo, los acelomados serían entonces los nidarios, los platelmintos, los nemertinos. Pseudocelomados serían básicamente los nemátodos, como son los gusanos redondos, como son los rotíferos, y los celomados serían los moluscos, los anélidos, los artrópodos y los organismos superiores, o sea, los cordados. En la mayoría de los ejemplos de cordados, pues son los vertebrados, aunque hay otros grupos, los vamos a ver más adelante. Y ya con esos antecedentes podemos regresar a lo que es el árbol filogenético. Entonces ya sabemos aquí, miren, los acelomados, los pseudocelomados y los celomados, que digamos que incluyen la mayoría de los organismos del reino animal más complejos, ¿verdad? Entonces ya podemos ir a lo que es el primer filo de invertebrados más sencillos, que serían las esponjas. Las esponjas pertenecen al filo Porífera. Son alrededor de unas 5.000 especies descritas. Son invertebrados muy sencillos, predominantemente de ambientes marinos. Son, la verdad, muy comunes. Están en prácticamente todas las aguas, aunque en especial podemos mencionar que están en las aguas tropicales. Y como depositan carbonato de calcio, pues favorecen la formación de fondos oceánicos de tipo calizo. Los organismos que se encuentran presentes ahorita de este filo tienen registro desde hace 570 millones de años, o sea, alrededor del periodo cámbrico. Entonces, como ya mencionábamos, son organismos bastante sencillos, de una simetría irregular. Tienen un aspecto poroso, ya que están cubiertos de una piel porosa, y en la parte de adentro tienen una cavidad, son huecos. Estos organismos se alimentan circulando agua que es succionada, digamos, a través de los poros más pequeños, y es arrojada al exterior a través de unos poros más grandes, que aquí están mencionados como ósculos. A la cavidad interna del organismo se le conoce como cavidad atrial. La estabilidad física corporal de este organismo se le otorga una proteína que se conoce con el nombre de espongina, que tiene resistencia y flexibilidad al mismo tiempo, y está reforzada, apuntalada por una especie de espinas internas
que se conocen como espículas, que aquí las estamos viendo. Las espículas pueden ser de naturaleza calcárea, en algunas especies también pueden ser de naturaleza silicia. Estas esponjas han sido utilizadas tradicionalmente una vez que ya se extraen del agua y se limpian, se secan, como esponjas de baño. Aunque pues, también obviamente se utiliza mucho lo que es la esponja sintética actualmente, de hecho se utiliza más, pero han sido utilizadas por mucho tiempo como esponjas de baño. Aquí vemos un detalle más cercano de lo que es la anatomía de una esponja. Como pueden ver, hay unas células flageladas en la parte interna que gracias al movimiento de los flagelos provocan esa corriente de agua que entra por los poros y sale por el ósculo, que se conocen con el nombre de coanocitos, estas células. La esponja tiene una cubierta celular también superficial que se denomina pinacodermo y está compuesta por células que son muy parecidas a las células epiteliales que se denominan pinacocitos. Esta capa tiene numerosos poros, ya lo comentamos, por la que ingresa el agua. El agua del océano pues va cargada por organismos planctónicos, unicelulares o pluricelulares, pero muy pequeñitos, que van siendo atrapados por las células que están incluso en la parte externa de la esponja o en la parte interna de la esponja y que sirven como alimento para que el organismo se sustente. Aquí vemos otro tipo de células que son los amebocitos en este corte de esta esponja en forma tubular. Estos amebocitos también digamos que se alimentan a partir de fagocitosis, de pequeñas partículas que quedan pegadas ahí en la esponja y tienen al parecer la capacidad de diferenciarse en otros tipos de células. De hecho, esa es una característica de las esponjas. Tienen mucha capacidad para volverse a diferenciar en otros tipos de células. Por eso cuando agarramos una esponja, si nosotros tomáramos una esponja y la partiéramos en pedacitos, se puede volver a regenerar el organismo. Su misma simplicidad anatómica y física le permiten esta capacidad increíble de poderse regenerar. La capa interna se conoce como coanodermo, ¿sí? Fíjense que la parte externa se llama pinacodermo y está formada por pinacocitos, se llaman las células, y la parte interna se denomina coanodermo y está formada por esas células que mencionábamos hace un momento que se llaman coanocitos, ¿verdad? El espacio entre lo que es el pinacodermo y el coanodermo se denomina mesohilo, que es la parte celular, digamos, de la esponja. Y la cavidad del hueco interno se conoce como cavidad atrial. Entonces, la respiración y la nutrición y la excreción de estos organismos es muy sencilla porque se da toda de manera directa prácticamente en el agua. Como las células en la mayoría están en contacto directo con el agua, pues toman el alimento del flujo de agua y ahí mismo se oxigenan y están liberando los desechos celulares y el dióxido de carbono producto de la respiración. Entonces son organismos sumamente sencillos. Aquí vemos un ejemplo de una esponja tubular, que es una forma bastante típica entre las esponjas y que sirve como, digamos, como lugar de refugio de algunos organismos invertebrados móviles, ya que la esponja pues es de naturaleza sésil, está fija en el sustrato, ¿sí? Solamente se mueve en algunos momentos de su desarrollo. O sea, obviamente tiene movimientos microscópicos, ya lo explicábamos con los coanocitos, pero no es que la esponja pueda desplazarse de un lugar a otro, levantarse del sustrato y irse a otro lado, eso no lo puede hacer, por supuesto. Aquí vemos varias formas diversas de esponjas para que puedan apreciar la belleza de estos organismos. Y pueden observar aquí hay un pez que está pegado a esta esponja de color amarillo intenso.
Entonces hay muchas formas muy diversas de, de estos organismos y que son muy importantes porque proveen refugio, proveen alimento también a algunos organismos, controlan a otros organismos porque ellos se alimentan de ellos, en fin, tienen un papel importante. En general son muy resistentes y pueden vivir en ambientes incluso muy contaminados, pero lo que sí les está afectando es la contaminación por dióxido de carbono, porque la contaminación por dióxido de carbono ya hemos mencionado que en combinación con el agua forma ácido carbónico, entonces eso hace que varíe un poquito el pH del agua oceánica y eso afecta la fijación del carbonato de calcio. Y si consideramos que las esponjas se valen del carbonato de calcio, no todas, pero muchas de ellas, para formar las espículas, entonces se ven afectadas en su desarrollo. La reproducción de estos organismos puede ser sexual y asexual. Estos organismos presentan en su mayoría hermafroditismo, es decir, que tienen la producción de las dos células sexuales, masculino y femenino, de manera simultánea. ¿Sí? Generalmente los espermatozoides son liberados al agua y son arrastrados por el flujo de agua hacia los poros inhalantes de la esponja y de esa manera ingresan al cuerpo de la esponja. Allí se encuentran con los óvulos, los fecundan, dan origen a una larva flagelada. Esa larva flagelada se desplaza por el agua hasta llegar a un sustrato sólido. Una vez fijada en el sustrato sólido se desarrolla una nueva esponja. Esa es la forma de reproducción sexual. Y la forma de reproducción asexual puede ser por gemación, es decir, que la esponja avienta un bracito que luego se desprende de él para que dé origen a una nueva esponja, o bien puede ser por fragmentación. Si la fragmentamos, el organismo puede regenerarse nuevamente y si lo partimos en varios pedazos puede dar origen a varias esponjas. La gemación da origen a esponjas pegadas una a la otra que dan el aspecto como de una especie de colonia de esponjas. Aquí vemos un dibujo de cómo se da la gemación, ¿sí? Y cómo se da, por ejemplo, en el caso de la fragmentación. ¿Qué sucede si la divides en pedacitos? Ya dijimos que tiene una gran capacidad de regeneración. Aquí vemos un dibujo de cómo los espermatozoides son liberados de una esponja y son absorbidos por los poros de la otra para fecundar los óvulos que dan origen, una vez fecundados, a una larva flagelada que puede moverse en el agua, que busca un sustrato apropiado para fijarse y dar origen a una nueva esponja. Pues su fecundación obviamente es de tipo externa, son organismos, insisto, muy sencillos, son los invertebrados más sencillos de la naturaleza. Y aquí vemos algunas imágenes de las esponjas que se utilizan para tallar con ellas, para el baño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el esqueleto de las esponjas marinas ha sido tradicionalmente muy utilizado para este fin. ¿Sí? Gracias a la proteína de la que les hablaba, que es la espongina, que tiene una flexibilidad y resistencia al mismo tiempo, lo cual la hace atractiva para ser utilizada de esta manera. Y bueno, a grandes rasgos, esas serían las características principales del Filoporífera y una pequeña introducción a lo que es el mundo de los animales. Obviamente vamos a irlos abordando por grupos taxonómicos poco a poco. Nos va a llevar tiempo ver los principales grupos. No los vamos a ver todos los grupos taxonómicos, pero vamos a ver los principales y más característicos. Y como les mencionaba en un principio, los vamos a ir viendo en un orden de complejidad de menor a mayor, hasta llegar a los organismos más complejos, física, anatómica, fisiológica y etológicamente, que son los mamíferos y las aves, pudiéramos decir, los dos organismos vertebrados superiores. ¿Sí? Por mi parte, en esta ocasión es todo. Estén al pendiente de las actividades. Les agradezco mucho su atención
y hasta la próxima.